Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentan a John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro. Muy buenas noches, qué bueno que nos reunimos como todos los domingos aquí. Buenas noches, Ricardo Rocha. Muy buenas noches. Buenas noches, Virgilio Caballero. ¿Qué tal, Miguel Ángel? John Ackerman, buenas noches. Buenas noches sobre todo a ustedes que nos acompañan a través de Radio Fórmula y Telefórmula. Esta semana, como con frecuencia ocurre, decisiones judiciales llaman la atención y aún sacuden a una porción de la opinión pública en nuestro país. El Pleno de la Corte, por ejemplo, no encontró que una persona acusada por haber contribuido a la violación reiterada de un niño en Oaxaca hubiera sido condenada con elementos suficientes. La Corte no declaró inocente a la maestra que estaba condenada por complicidad con los violadores, pero encontró que en su juicio no había sido beneficiada con el rigor del debido proceso y por eso, por una mayoría de 6, en un asunto muy discutido, con votación peculiar dentro de la Corte, decidió que la profesora quedar en libertad. ¿Qué te parece el caso, la decisión de la Corte, la indefensión en la que queda la muy angustiada madre del niño afectado, que Leticia Valdés Martel, que clama justicia y que no cree más en que sea bueno, que sea útil acudir a los tribunales? A mí me preocupa que tenemos una Corte de Justicia que, bueno, claro, cuando los ministros ganan $500,000 al mes, está siempre más cerca de los poderosos que de los débiles. Tenemos evidencias múltiples, no solamente de que se dio esta violación, porque ahora ha habido comentarios infames en el sentido de que ella lo inventó, sino de que había una serie de coincidencias, por ejemplo, entre los abogados del Colegio San Felipe en Oaxaca. Yo estuve allá en 2 ocasiones, y los abogados de Ulises Ruiz, el anterior gobernador, que eran exactamente los mismos. De relaciones, funcionarios del gobierno en algún momento. De relaciones familiares entre los abogados defensores de la maestra y funcionarios importantes como el señor Cárdenas Palomino de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, sí hay evidencias, primero, de que el pequeño fue violado, y también evidencias de estas casualidades y estos vínculos de poder entre gente de la escuela. Es un instituto grande, es una escuela que es un gran negocio, es una escuela totota, era una escuelititita. De pronto, un día para otro, quién sabe cómo, pero crecieron, ¿no? Se habla ahí del señor Diodoro Carrasco, de mucha gente, etcétera, que han estado involucrados ahí con la escuela. Pero me llama la atención que a la Corte le preocupen muchísimo más los derechos de la acusada, lo cual no está mal, en mi punto de vista, pero que le preocupen mucho más los derechos de la acusada que los derechos de un niño que fue violado. Y que haya ministros que digan que las declaraciones del menor eran inconsistentes, un menor de 4 años, ¿no? Y que menosprecien las otras pruebas. Y me llama la atención también el linchamiento brutal a que ha sido sometida Leticia Valdés, inusitadamente, yo jamás había visto esto en mi vida de periodista, que a alguien que levanta una denuncia le escarben con esa saña su pasado y esgriman como argumentos hechos que ocurrieron 22 años antes de la acusación. Es terrible. Leticia Valdés tiene actualmente 42 años. Bueno, le escarban el pasado y dicen, es que a los 16 años tuvo problemas de este tipo. Por amor de Dios, yo no conozco a ningún ser humano que no haya tenido
alguna etapa de su vida con algún problema de cualquier tipo, pero además exagerados, manipulados, etc. Y además, Miguel Ángel, con algo muy grave, y eso yo tampoco lo había visto nunca en la vida. ¿De dónde, quién tiene el poder para sacar de una institución como Oceánica un expediente y mostrarlo para denostar? No están defendiendo a los acusados, que además están dos prófugos. Si eran inocentes, ¿por qué no enfrentar a la justicia y decir aquí estamos nosotros? Y la señora está inventando, o sea, no es cierto, yo jamás saber que me caren con el niño, yo no soy culpable. Se dieron a la fuga y la señora ahora está libre. Pero me preocupa muchísimo los espacios muy grandes que le han dado a los abogados y a la señora en muy diversos medios. Yo soy enemigo de hablar de lo que hacen otros medios, no he caído nunca en esa mecánica, pero me preocupa mucho el linchamiento a que ha sido sometida Leticia Valdés, porque en último de los casos, suponiendo sin conceder que ella ha tenido una etapa crítica en su vida, en primer lugar me parece que todo el mundo tiene derecho a rehacer su existencia y a superar etapas críticas, y bueno, de cualquier manera, digo, en el peor de los casos, ¿qué rayos tiene que ver esto con que 22 años después o 12 años después de que estuvo en esta institución, su hijo haya sido sujeto de un abuso sexual? Y es el típico ¿Dónde caso? está de rayos? No están defendiendo el caso, están denostando a la acusadora, a la víctima. Sí, es lo que es el típico caso de protección a datos personales. Son datos personalicísimos que no debieron ser publicados. Virgilio. Esos datos fueron esos que fueron entresacados de una institución privada de salud emocional, de salud psíquica, fueron circulados en los escritorios de los magistrados, Miguel Ángel, Claro. de manera subrepticia y sin que se acusara quién era el responsable de esa circulación. Lo que quiere decir que estos abogados que tienen conexiones y vínculos con gente de poder, tienen también la posibilidad de llegar a los escritorios de los magistrados y proponer documentos que no tenían nada que ver con el expediente. Lo que implica que aquí hubo maniobras de poder hasta ese grado, hasta ese extremo, de hacer circular como parte del expediente asuntos que tenían que ver con el estado de salud de Leticia de 20 años antes. De manera que eso y el hecho de que el esposo de la profesora García Soto, que es la persona que quedó liberado, sea uno de los acusados que se fugaron, uno de los dos acusados que se fugaron, Hugo Gabriel Constantino García, y el otro, el profesor... Discúlpame, creo que uno de ellos es esposo de la dueña. De la dueña. La dueña. Sí, de no de ella, no de sino Margarita de la dueña. García. Sí. Okay. De la dueña, es una señora de León, la dueña, hasta donde sí. Pero por eso así puede es. fugarse y no presentarse al juicio y decir yo no tengo que ver, como dice Ricardo, que me careen con quien sea. Sí, aunque también la fuga de prácticamente todas las personas culpables o inocentes tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Claro. Así es. Si fueran inocentes, como decimos popularmente, de guajes se presentan porque pueden resultar fabricados culpables. Pero, en fin, ese no es el asunto tampoco. Si debieron presentarse ahora. Está también, déjame dar el nombre de la otra persona que se fugó, el profesor Adán Salvador Pérez Ramírez, que en el relato del niño tenía un papel particularmente importante. El maestro de cómputo. El maestro de cómputo. De cómputo en los abusos sexuales contra el niño. No hay, desde luego, ningún problema con el debido proceso, ¿no? Esto es lo que alegan los ministros en sus argumentos. Y a lo que aspiramos todos. Y lo que aspiramos todos, de que tenemos que partir de una presunción de inocencia y solamente cuando hay pruebas comprobadas debidamente, podemos justificar la encarcelación o la sanción para alguna persona. Sin embargo, la Corte ha utilizado esto de una forma contradictoria, ¿no? Este caso nos recuerda, por ejemplo, del caso Acteal, ¿no? Sería el caso más similar,
en que llama la atención que en este caso ellos quieren hacer gala de defensa de presunción de inocencia, cuando en otros no. Aunque sí ha habido cierto equilibrio, ¿no? Pareciera que la Corte quiere dar una imagen de independencia, liberando por un lado gente cercana a los poderosos y por otro lado gente cercana a los excluidos. Por ejemplo, tenemos el caso de los de Atenco, ¿no? Y también el caso de las mujeres indígenas que fueron acusados de secuestrar, entre comillas, a unos policías federales que les estaban acusando. Entonces, este conjunto de casos articulan una idea de debido proceso, que es positivo con respecto. De hecho, todo esto de que la Corte esté liberando personas directamente con amparos que se llaman lisos y llanos es nuevo, ¿no? No se atrevían a meterse tanto a lo máximo que llegaba la Corte, hasta muy recientemente era los famosos amparos de afectos, ¿no? Por afectos, que regresan los casos a los tribunales para que revisen otra vez la evidencia. Aquí la Corte está interviniendo de manera directa, ¿no? Entonces, la Corte, jurisdicción plena. así es, jurisdicción plena, entonces están asumiendo mayores responsabilidades de la Corte y el peligro justamente que a partir de que la Corte asuma estas mayores responsabilidades de intervenir en este tipo de casos, que ya se suma una gran presión de los intereses, ¿no? Entonces, está bien que asuman esto, pero que también tendrían que blindarse para utilizar esas nuevas facultades discrecionales para bien. Y aquí lo que llama la atención justamente... Vamos a seguir hablando del ¿sí? funcionamiento de la Corte después de esta pausa.